Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una licenciada que aprecio mucho, que admiro mucho. Tenemos a la licenciada Iracema Ríos Blanco, que pues ahí nos conocemos desde hace ya bastante tiempo y que ahorita nos va a platicar de toda su experiencia, los logros que ha tenido, la trayectoria que me parece muy interesante y que hay temas en particular que no se ha tocado incluso en este espacio cuando hablamos de temas de penal, de asuntos ya que llegan a, pues ahora sí que a hacer delitos, ¿no? Y otra vez digo, el episodio o lo que yo trato es de ver esas cosas que nunca vemos, casi siempre vemos así, o cuando le preguntamos a un abogado, pues, oye, ¿qué pasó? Pues lo decimos así como que muy en cortito, ¿no? Iracema, gracias por aceptarme la invitación, primero que nada. Muchísimas gracias a ti, Mario. Bien agradecida y aquí estamos para responder a todas las inquietudes y que podamos ayudar a las dudas que puedan tener respecto a este tema tan interesante que surge del derecho penal. Sí. Bueno, yo te conozco ya de hace mucho tiempo, pero nunca te he preguntado por qué decidiste, por ejemplo, estudiar derecho, por qué quisiste ser abogada. Ok, mira, eso tiene mucho que ver tu mamá, que entiendo también es una fabulosa abogada, entonces ella fue mi influencia para que yo pueda estar Ok, aquí. Afortunadamente ella en algún punto de mi vida habló conmigo y me dijo, bueno, Iracema, pero pues si eres súper inteligente, ¿por qué no te animas por el derecho? Y yo jamás lo había pensado y por una recomendación de la licenciada, maestra en derecho, Gabriela Márquez, es que afortunadamente hoy me encuentro ejerciendo esta carrera. ok. Diga, por ejemplo, eso yo no, yo no lo sabía. ¿Qué fue lo que más te interesó, por ejemplo, en la carrera? O sea, digo, has estado, ahorita nos dirás, pero has estado como abogada litigante, has estado dentro de la comisión ejecutiva de víctimas, etcétera, ¿no? Pero ahorita que nos platiques eso. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo que te llamó la atención como para seguir en la carrera de Derecho? ¿Qué fue lo que viste como para decir, ok, sí, sí quiero ser abogada? Ok, mira, la verdad es que, como te decía, no lo había yo pensado cuando muy joven. Me vine atendiendo a un consejo y ya sobre la marcha descubrí que hay muchas áreas de oportunidad de crecimiento. El derecho puede ser laboral, puede ser penal, administrativo, en vía de amparo. Es mucho de lo que uno desconoce y ahí poco a poco ir conociendo un poco más. Siempre hay algo más que conocer, más que actualizarse y eso es lo que me gustó, que realmente no es algo en donde te estancas, no es algo en donde te quedas en una esquina y ya no, tienes que buscarle, tienes que hacer estrategia y a mí me gusta eso, ¿sí? Desde que yo estudiaba me llamó mucho la atención el litigio, más que la función pública en su momento. Después tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ejercerlo y pues tan es así que por eso estoy siendo una candidata a juez penal. Ok. Ahora sí, quisiera que te conocieran más. Digo, todos los que nos ven, yo siempre les he dicho que hay que conocer a las personas que, digo, en tu caso me interesa porque, así como acabas de mencionar, digo, eres candidata a juez penal aquí en el Distrito Morelos, que pues es la ciudad de Chihuahua y alrededores, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿En dónde has estado? ¿En dónde has trabajado? Bueno, mira, yo empecé desde que estudiaba al litigio, ¿sí? Entonces ahí fue donde empecé a incursionar en eso. Posteriormente, ya el último año de ejercicio de mi carrera, entré a lo que era el tribunal con un juzgado tradicional, un juzgado penal. De ahí brinqué ya siendo abogada a lo que es el nuevo sistema en el Tribunal de Adolescentes. Sí, ahí ya me gradué. Después empecé a hacer una maestría en Derecho Penal Judicial ante el Inforag, precisamente siendo yo trabajadora del tribunal. Me fui a escasos meses a ser secretaria de acuerdos también en el sistema de adolescentes, pero en Cuauhtémoc. Regresé, pues ya empecé yo a hacer también mi vida personal, me casé y dejé el tribunal, empecé a litigar unos años. Ya de ahí me fui a lo que era fiscalía, como mencionaste tú ahorita, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado,
como asesora jurídica litigando en representación de las víctimas. Concluyo mi periodo ahí, que fueron algunos años, 5 años aproximadamente. Me salgo y me voy al litigio nuevamente y ahorita tengo escasos meses en lo que es la unidad de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ok. Por ejemplo, cuando estuviste en adolescentes, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llegó a llamar, por ejemplo, la atención? Bueno, mira, ahí lo más interesante fue que acogimos el sistema como nuevecitos, ¿sí? Porque venía la reforma, el nuevo sistema de justicia penal y pues en adolescentes me tocó también una reforma porque ya estaban teniendo un sistema duro, fuerte en cuanto a las sanciones a estos menores de edad, ¿sí? A estos menores infractores, le llamábamos en aquel entonces. Después vino una reforma en donde viene lo que ya actualmente conocemos de la justicia para adolescentes, ¿sí? Se le quitó en la transición se le quitó que se les denominara como infractores y ya se le conoce con este nuevo sistema en donde es más factible o la idea es que se cambie esta visión donde no se les la justicia no sea tan dura, sino que se les ayude a avanzar en ese proceso de crecimiento, ¿sale? Ok, Entonces a mí me tocó vivir esa transición de reforma. ok. Ahorita que decías, por ejemplo, eso de que ya la ley o los que estaban impartiendo el sistema para adolescentes estaba siendo como muy duro con las personas menores de edad que cometían delitos. ¿Cómo era esa forma o a qué te refieres con eso de que ya estaban siendo como muy duro, o la ley estaba siendo muy dura con esos adolescentes? Sí, se estaba teniendo una visualización de compararlos casi al nivel de adulto, ¿sí? En Ok, cuanto a la pena o la sanción que ellos recibían. Esa visión se transformó principalmente pues con lo que son los grupos etarios, ¿sí? En la materia de adolescentes es lo principal que se tiene que hacer, verificar cuál es la edad en que se cometió el delito y ya desde ahí poder avanzar en cómo se puede transformar esto, porque son personas en crecimiento. Esa era la perspectiva, ¿sí? Antes de eso se establecían, sí, penas un poco menos severas en cuanto a un adulto, pero no dejaban de ser severas, ¿sí? Eran duras en ese sentido de que no se les daba ese tratamiento especial que exactamente por la edad que ellos tenían, pues tenían que no ser más blandos, sino que ayudarlos a progresar en su crecimiento. Y ahí es donde vino este cambio. ok. Bueno, o quisiera irnos así como por partes, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando estuviste, como ahorita lo referiste, estuviste como secretaria de acuerdos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser una secretaria de acuerdos? ¿Qué función tiene, por ejemplo, ahí en el tribunal? Ok, mira, en ese caso en particular, cuando yo me fui a Cuauhtémoc, ahí incluso se hacía una subdivisión de lo que era en materia de adolescentes a nivel local y en materia federal, ¿sí? Ok, En ese sentido, yo como secretaria de acuerdos daba fe de lo que el juez en su momento emitía en sus resoluciones, ¿sí? Entonces, los asuntos que me tocó a mí revisar en aquella ocasión o en aquella temporalidad, pues eran del orden federal, es decir, adolescentes que cometían un delito de este orden, por ejemplo, lo que era la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, era lo que más nos tocaba atender en ese momento. Entonces, era pues la función que yo desempeñaba, poder acompañar al juez en dar fe de las resoluciones que emitía. ok. Mm, Quisiera regresarme nada más rapidito porque esto me interesa. Incluso lo llegué a tocar con una juez precisamente que ya estuvo aquí, en donde yo le decía, es que antes las penas como se les denominaba antes, que eran los menores infractores, eran de hasta 15 años. Era como la pena máxima que podía recibir un menor al cometer un delito, ¿no? Y ella decía, no, pues es que
o sea, si se supone que nuestro sistema es de o va derivado a una reinserción social, pues es ilógico tener penas tan altas, por ejemplo, para adolescentes, cuando pues, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana una persona de 16, 17 años llega a cometer un delito, pues nada más que cuando cumpla con esa pena, pues ya ni siquiera es un adulto joven, o sea, ya ni siquiera llega a esa etapa, o sea, ya se brinca directamente a una etapa de ser adulto. ¿Por qué? Porque incluso van a tener más, o sea, casi pegándole a los 30 o incluso más de los 30 años para cuando ellos lleguen a cumplir con esa sentencia, ¿no? En tu opinión, por ejemplo, ¿qué considerabas en ese momento de respecto a esas penas? O sea, porque digo, así como tú lo mencionaste, cambiamos a un sistema nacional que derivado de esta reforma de justicia para adolescentes, en el que incluso se cambiaron las penas y ahora en todo el país se usa el mismo sistema, el mismo, pues ahora sí que la misma ley, el mismo código para tratar los asuntos de adolescentes y la pena máxima que se le puede imponer, y ni siquiera es una pena, se le llama o se le denomina una sanción, que es la sanción máxima, es de 5 años y que esta puede ser en internamiento, ¿no? Ahí como, o sea, ¿qué llegaste a ver tú, por ejemplo, en ese momento? O sea, o ese cambio oye, pues tenemos un sistema aquí, por ejemplo, en el estado, en donde la pena es muy alta, o como le dije, o sea, hasta 15 años de prisión, y ahora nos la bajaron a 5 años de prisión o 5 años de sanción como máximo. O sea, ¿cómo fue ese cambio, por ejemplo, estando ahí en adolescentes? Híjole, mira, como funcionario sí fue radical el cambio, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados, como tú lo mencionaste, a imponer penas, no estábamos acostumbrados a imponer sanciones, a poder ayudar en esa transformación de los adolescentes en su vida y lograr esa correcta reinserción, que es exactamente, esa es la clave de esa reforma. Obviamente nosotros como funcionarios nos resistimos a ese cambio con honestidad. Yo era de esas personas que yo consideraba que ese cambio no estaba ajustado a nuestra realidad. Incluso hoy en día pienso que en efecto necesita ajustarse a la realidad de nuestra sociedad. Sí, entiendo que es un sistema nacional, pero pues toda la comunidad chihuahuense requiere de esos cambios, de esos ajustes, porque inclusive desafortunadamente círculos de organizaciones, vamos, criminales, pues llegaron a llegar por ese lado del uso de menores de edad para poder lograr sus fines criminales. Entonces, es desafortunado que en efecto queramos atender a la transformación de los chicos, ¿verdad? De los jóvenes adolescentes, pero sí fue una transición difícil. En lo personal, creo que como estaba, sí era dura. Claro que sí se necesitaban ciertos ajustes, por ejemplo, como bien lo mencionas, no que fuera una pena, que sí fuera una sanción, pero creo que la severidad de las acciones podían haberse ajustado al caso en particular, porque hay un sinfín de situaciones en donde no podemos ponderar que el bien jurídicamente tutelado se equipare eso o se compare a la pérdida de la vida con lo que puede ser un robo, con lo que puede ser un delito patrimonial. Entonces, encasillarlos en 5 años sí se me hace que es una cosa importante porque la afectación que sufre la víctima no se va a lograr muchas veces en ese periodo de tiempo. Desafortunadamente, las agresiones, por ejemplo, de naturaleza sexual o la trascendencia en la afectación del proyecto de vida cuando ocurre un feminicidio o un homicidio calificado y agravado, pues olvídate, obviamente son situaciones que las víctimas duran muchas veces toda su vida en superar. Y ya ahora que soy litigante, que me toca estar de este lado del acompañamiento de las víctimas, pues te das cuenta de que el impacto de saber que va a ser una pena de 1 año, 2 años, 4 años, 10 meses, porque ni siquiera hubo los 5 años, ellos no lo sienten como una justicia.
¿sí? Entonces, pues yo que ya he tenido estas dos caras de la moneda, dices tú, creo que sí necesita ajustes esta reforma. Ok. Sí, digo, ahorita quiero tocar un tema en particular que ahorita, antes de grabarlo, estábamos comentando, de hecho, y que me parece importante respecto a este tema. Pero, por ejemplo, tú que iniciaste o que estabas como funcionaria pública y luego brincas a, pues ahora sí que a ser libre, a depender de ti misma en el ámbito privado, ya sea, o en este caso en particular como litigante, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo sentiste ese cambio? Porque hay mucha gente que yo he visto, no sé, por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, con compañeros, incluso que fueron compañeros de mi mamá como agentes del Ministerio Público, y nunca se aventaron a hacer, pues ahora sí que aventarse al ámbito privado, a litigar por su cuenta. O hay personas que salen y a los meses regresan a la función pública. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es ese cambio de ser funcionario público a ahora entrarle al ámbito privado? Que pues ahora sí no tienes un sueldo fijo, no tienes como, pues ahora sí que una percepción segura mes con mes y que pues ahora sí te vas a valer por ti mismo. ¿Cómo fue para ti ese cambio? Difícil, sí, pero la verdad es que ha sido fabuloso. Lo recomiendo ampliamente para los jóvenes que son abogados, no tenerle miedo. Mira, la verdad es que estar en la función pública sí requiere un perfil, sí, Ok. definitivamente. Pero estar en el litigio definitivamente también lo requiere. Y a mí en lo particular me gustó muchísimo, ¿sí? Actualmente todavía volví a la función pública, pero por circunstancias particulares. Yo por mí seguiría de litigante muchos, muchos años más, ¿sí? El litigio, en efecto, tiene sus contratiempos o situaciones, como bien dices, no tener una entrada fija de dinero, hay veces que tienes más clientes que no los tienes, que se te van, te revocan, esos desabores que son indispensables en esto, ¿sí? Pero como profesionista es una etapa que yo les sugiero a todos los futuros abogados o jóvenes abogados no saltársela, ¿sí? Porque ahí es donde realmente la piensas, en donde qué estrategia tengo que seguir, qué puedo hacer, qué mecanismos legales hay, a ver qué salida puedo darle al cliente, qué necesidades tiene mi cliente para que me contrate a mí y poderle decir, ¿sabes qué? Esto que tú me estás diciendo lo podemos hacer así o tal manera, ¿sí? Sí me fue muy difícil, no te lo voy a negar, porque venía de ser una estudiante recién graduada, pero no, definitivamente es una etapa de mi vida profesional que me gustó y disfruté muchísimo. Ok. Por ejemplo, ¿qué asuntos relevantes te llegó a tocar o qué dices? Este asunto sí, este me gustó trabajarlo o este fue muy difícil por este aspecto, porque digo, ahora sí, cada caso es bien diferente. Podemos agarrar, no sé, 10 delitos de violencia familiar y todos van a ser bien diferentes. Por ejemplo, en tu caso, ya como litigante, ¿cuáles, o sea, cuáles recuerdas? Bueno, mira, hace poquito tomé la representación como defensa de una persona que fue vinculada a proceso por violación agravada, Ok. al parecer de sus hijos biológicos, en donde a mí me parece que ya al conocer el contexto del asunto, empaparme del asunto porque no lo tomé de un principio, sí, ya lo Ok. agarré ya para efecto de la audiencia intermedia. Ahí puedes tú analizar aspectos donde las pruebas te indican una teoría del caso muy diferente a la presentada por la fiscalía. Entonces dices tú, es difícil, es complicado porque hay que tomar una decisión, porque le ofrecían un muy buen trato para un procedimiento abreviado. Ok. Entonces dices tú, bueno, pues podríamos agotarlo aquí en la vía rápida, fácil, sencilla, sin un juicio, te iría bien, pero es cuando tú escuchas a tu cliente decir, híjole, es que yo no fui Lick. Vea las pruebas, vea esto, vea aquello. Y en un primer momento dices tú, pues déjame lo pienso, ¿verdad? Porque pues también que te hayan vinculado no es por nada, ¿sí? Entonces ya es cuando lo analizas y dices, ¿sabes qué? Vámonos por el juicio. Segura, Lick, vámonos por el juicio.
y esa toma de decisiones son importantes no solamente profesionalmente, porque insisto, pues para mí hubiera sido muy fácil decirle, agarra el abreviado, ya te quedas, ni modo, guárdate 15 años, no pasa nada, pero decirle, toma el riesgo porque pues más vale, ¿sí? Tu libertad no es algo que tiene que estar en juego, ¿sí? Entonces, es un juicio, hay que tratar de sembrar esa duda razonable tan importante en este tema. Entonces, por eso se me hizo difícil, ¿sí? Ok, Poderle decir, vamos a luchar por tu inocencia. ok. Ahora sí, me gustaría, porque hay un tema muy importante que ahorita otra vez lo vamos a platicar, que estás como candidata a juez, pero creo que el perfil de las personas que van a llegar a esos cargos, sobre todo, es importante llegar a conocerlos y cómo los vamos a conocer, pues más que nada con su trayectoria y lo que han hecho, ¿no? Cuando ingresaste a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿cómo fue o por qué decidiste en primera? ¿Por qué llegaste ahí? Cómo fue esa parte? Bueno, mira, en aquella época de mi vida yo acababa de ser mamá, ¿sí? Okey, Entonces, ya le había dedicado un tiempo a ser mamá, ya tenía mis 2 hijos, que ya son unos grandulones, pero el haberme tomado ese tiempo para ser mamá, sentí como que cierta empatía, a la mejor, por esa parte de mi vida, de decir, bueno, pues ya estuve en el tribunal, ya estuve como litigante, pues vamos aprobando otro punto de vista. Salió una convocatoria porque es cuando recién se crea la comisión ejecutiva aquí en el okey, estado. Entonces fui de la primera generación de asesores jurídicos. okey, Entonces yo viví todo un proceso de convocatoria, fui de las personas seleccionadas para ello. Fuimos aproximadamente 12 personas aquí en la ciudad de Chihuahua, y todos vivimos ese mismo proceso de selección, que es pues ir al C4, a los estudios de confianza y demás, ¿verdad? Nos dieron muchísimas capacitaciones para poder lograr ser asesores jurídicos y yo las aprobé todas y fue como llegué ahí, porque era un nuevo proyecto que se estaba creando y por eso me llamó a mí la atención ujú, incluirme en el mismo. okey. A ver, para las personas que no conocen, digo que, pues, ahora sí que afortunadamente no han necesitado de esta comisión o de estar involucrados en un proceso penal como víctimas, ¿qué es la Comisión Ejecutiva de Víctimas? ¿Cómo funciona? Muy bien, mira, este es un organismo que crea la Fiscalía General del Estado, ¿sí? También existe a nivel federal, pero aquí en el Estado lo hicieron como un organismo aparte desconcentrado de lo que era la Fiscalía y en donde se les proyectaba un recurso particular para efecto de que ellos tuvieran un fondo de atención a víctimas. Sí, entonces en este hacer se crea también lo que fue la Ley General de Víctimas y la Ley del Estado también de Víctimas. Entonces, hicieron todo un esquema a favor de las víctimas para que las víctimas no solamente tuvieran a la gente del Ministerio Público, sino que sí tuvieran una representación jurídica real solo y exclusivamente para ellos, porque entendamos que la figura del agente del Ministerio Público se supone que es imparcial, que su fin es, pues, trabajar para toda la sociedad parejo, ¿sí? Y en este caso, pues ya poder establecer un abogado que sea único y exclusivo para la víctima. Okey. ¿Cómo es la participación, por ejemplo, o en tu caso, cuando estuviste ahí en la comisión, cómo era, pues, cuál era tu participación en sí? Y otra vez, digo, así como muchas veces, por ejemplo, los abogados decimos: "No, es que la representación social", di o lo hacemos ver o nos dirigimos al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque así como lo dices tú, digo, al final de cuentas, el Ministerio Público representa a la sociedad y que debe ser parcial porque, digo, en otros episodios lo he contado, hay víctimas que no son víctimas y hay imputados que no llegan a ser imputados. Entonces, el Ministerio Público hace una investigación objetiva e imparcial para determinar si en realidad existe una víctima y si esa víctima está a través de las pruebas y de todos los datos de prueba que lleguen a recabar,
pues, acreditar que efectivamente se llegó a cometer un delito en contra de ellas, ¿no? Pero el asesor jurídico, así como tú lo mencionas, es distinto, es diferente. Es algo ya, pues ahora sí es como un abogado personalizado, exclusivo para las víctimas, porque tanto así como el ministerio, digo, tanto la persona que está siendo acusada de un delito tiene derecho a tener un defensor, ya sea de oficio o público, o así como él mismo puede contratar un abogado particular. Pues ese mismo derecho tienen las víctimas. En este caso, o en tu caso particular, ¿cómo era esa interacción, cómo era esa participación como asesora jurídica de las víctimas que llegaban a sufrir algún delito? Bueno, mira, es bien importante que la gente sepa su derecho a poder ejercitar la representación jurídica de un abogado para ello. Como bien mencionas, está el defensor, está el imputado, tenemos a la gente del Ministerio Público y a la víctima muchas veces se le dejaba en la sombrita. Entonces, ya el nombrar un abogado que va a defender sus intereses particulares toma bastante relevancia, ¿sí? Y se le constituye ya como coadyuvante como tal dentro de la investigación y posteriormente ya en el proceso. Entonces, puede incluso un asesor jurídico tener una teoría del caso diferente a la de la defensa, a la de la gente del Ministerio Público y ya asumir la propia. Entonces, era bien importante poderle transmitir esto a las víctimas porque muchas veces llegaban remitidas por el agente del Ministerio Público porque las consideraban víctimas encajosas, molestas, insistentes. Algo les estaba generando a la gente del Ministerio Público que decían, ¿sabes qué? No te puedo estar brindando esa atención personalizada que requieres. Vete a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ellos te nombren un abogado y entonces sí puedan satisfacer todas estas dudas, todas estas inquietudes, todas estas necesidades personales o específicas más bien de tu caso particular. Y es cuando ya entrábamos nosotros y entonces nos nombrábamos, procedíamos a verificar cuál era la necesidad jurídica que tenían y no nada más eso, porque la comisión es bien importante que también se sepa que no es la única atención que brinda, también hace una aportación a nivel social con lo que son los trabajadores sociales y un apoyo psicológico, es decir, estamos hablando de un esquema que es tripartito, entonces eso es bien importante, porque ahí la persona que llegaba con nosotros, insisto, remitida por el agente del Ministerio Público, pues no solamente se iba con un abogado, se iba con un apoyo psicosocial. ¿Sí? Entonces, era muy padre poder trabajar con estas áreas porque ya te acompañabas del psicólogo, ya te acompañabas del trabajador social y podíamos ayudar a las personas que muchas veces decían, ¿sabe qué? Es que yo no fui a aquella audiencia porque no tenían que ir. No tenía para comer, o personas que venían de la sierra o que venían de colonias muy periféricas. Dice, Lick, es que ese día o le daba de comer a mis hijos o iba a la audiencia. Y ya lo gestionabas con trabajo social. ¿Sabes qué? Necesitamos un Uber para trasladar a estas personas o ¿sabes qué? Pues viven fuera de la ciudad, hay que gestionarles hotel y alimentos y ¿sabes qué? Pues vienen acompañados con la víctima y pues no puede estar solo en audiencia. Ah, bueno, pues siempre se le ha dado esta terapia aquí con nosotros. Ese psicólogo es quien va a comparecer a esa audiencia en particular donde va a declarar para que no sea un psicólogo diferente que no conoce, que en ese momento muchas veces sí se les da el acompañamiento, pero definitivamente si estamos hablando de un niño, de un adolescente, pues no se va a sentir protegido por esa persona. Entonces buscábamos que, por ejemplo, el psicólogo que los había asistido ya por meses o por años en terapia fuera la persona que finalmente los acompañara a esa audiencia. Entonces, el abogado era quien coordinaba todas estas acciones. Entonces, a mí era un trabajo que llegué por una convocatoria, pero que en verdad ha sido de los trabajos que más me ha gustado, porque era trabajar en equipo, organizarnos y todo para que esas personas se sintieran acogidas y protegidas. De la comisión, digo, ya siempre tocó este tema porque creo que los abogados o nos etiquetan así como que los abogados como que de ser muy fríos y, y de que pues nunca contamos las historias o que siempre nos las quedamos.
o hablamos de temas incluso muy fuertes y los tocamos así como normales, ¿no? Yo incluso hasta les decía, pues es que por ejemplo uno llega a audiencia y está el Ministerio Público, está el defensor, incluso hasta está el imputado y la víctima, y antes de iniciar otra audiencia digo, pues que ahí siempre estamos platicando, ¿no? Porque pues al final de cuentas es nuestro trabajo y ya uno va conociendo a los agentes del Ministerio Público, a los asesores, a los defensores, y ya es así como que, pues a lo mejor sí no una amistad, pero ya el trato es amable. ¿Por qué? Porque pues, los ves reiteradas veces. Entonces, a mí al principio me sorprendía cuando recién empezaba, que era como, oye, ¿por qué el Ministerio Público y el defensor están hablando? Porque así, por ejemplo, no sé, asuntos de Fiscalía de la Mujer, ¿no? O de asuntos de homicidios, etcétera. Y no, pues sí, me tocó la vez pasada, ay, no, estuve en una audiencia y que una persona que mató y así, y explicaban todo y estaba la víctima y el imputado de una audiencia que iban a tener a los 5 minutos. Entonces, para mí era como muy impactante, ¿no? Y al final de cuentas, digo, ya vas agarrando experiencia, ya vas estando día con día en los tribunales. Y para uno es normal, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas ese es el trabajo de uno, es resolver los problemas que tiene la gente. Pero siempre nos llegan a tocar asuntos que nos llegan a impactar. Yo ya aquí he comentado los asuntos que a mí en lo particular me han llegado, que dices, ay, güey, ese sí, como que ese sí no me lo esperaba que me fuera a tocar como que algún nervio o sentir algo por ese asunto en particular, ¿no? Pero siempre hay algo así en específico que nos llega a tocar. En tu caso, cuando estuviste en la en la comisión a víctimas, ¿cuáles fueron así como el asunto más relevante o los asuntos más relevantes que llegaste a tener ahí? Bueno, mira, hay dos recuerdo bastante, sí. Uno de ellos recae sobre una negligencia médica de un bebé. Ok. El niño tenía 26 años de nacido, acude al hospital infantil a recibir una atención médica por un resfriado común, sí. Se queda internado y el médico pediatra ordena electrolitos para poder reforzar pues este cuadro de posible neumonía que incluso podía tener el bebé. En ese interfaz del internamiento y demás, se equivocan, ¿sí? Al recetar los electrolitos, la hidratación para el bebé y desafortunadamente le suministran una sustancia que es corrosiva para su cuerpo. Entonces, en cuanto entra al cuerpo del bebé, le empieza a quemar su piecito porque es en donde ellos reciben estas intravenosas y daña incluso su cerebro. Entonces empezó a sufrir de hidrocefalias, paro cardíaco, etcétera, etcétera. Ya en el ámbito jurídico, la mamá del menor acude a lo que es derechos humanos, en donde interpone una queja, ¿sí? Ahí afortunadamente derechos humanos ayuda a la mamá del menor y finalmente nos la canalizan a nosotros, ahí en atención a víctimas. Pero esto ya después de años, ¿eh? No te estoy diciendo que pasó en cuestión de meses, ¿no? Para que Comisión de Derechos Humanos Estatal no la remitieran, tuvieron que pasar casi 3 años. Entonces, cuando llega conmigo, ya estaba a punto de prescribir el delito. Retomo en Derechos Humanos, pues, qué avance se ha logrado. Logramos que formulen a la brevedad posible para que no prescribiera el delito. Me entero que se había iniciado también un procedimiento administrativo en contra de los pediatras que habían escrito esa receta de manera incorrecta, ¿sí? Entonces logramos vincular a 4 enfermeras, y ahí lo que se me hizo a mí de trascendencia, pues es que pudimos lograr una reparación del daño integral. ¿Qué significa esto? Que diversas instituciones pudieron contribuir a poder resarcir el daño. Por ejemplo, Comisión de Derechos Humanos sancionó a lo que fue la institución para efecto de que la mamá de los menores, porque ella no trabajaba, les dieron un trabajo. Sí, actualmente todavía se encuentra trabajando para servicios de salud, afortunadamente, para el menor una atención médica de por vida, porque la necesitaba. El menor, te estoy hablando de que ahorita ya, gracias a Dios, tiene 10 añitos o está por cumplirlos y tiene su atención médica de la Secretaría de Salud. Le dieron una reparación del daño, en aquel tiempo le dieron $1,000,000
y también ya con el proceso penal pues se estaba previendo una cantidad diversa al momento de obtener una sentencia, ¿sí? Eh, Durante el proceso de las 4 personas vinculadas se logró un acuerdo reparatorio y ellas lo pagaron en su integridad, ¿sí? Entonces, pues sí fue una reparación del daño que se trabajó continuamente porque pues sí fue una afectación que se lograba de por vida. Entonces, el menor sufrió impactos en su salud trascendentales y pues la fortuna de poder apoyar a la familia, porque fue toda la familia a quien se le brindó el apoyo. Como te digo, no solamente fue la parte jurídica, sino pues verificar si se necesitaba una atención psicológica, si se necesitaba algún apoyo en Secretaría de Salud, incluso apoyo de lo que fue el Teletón y demás. Por ahí se estuvieron verificando todos estos apoyos. Ok. Por ejemplo, ¿cómo es esa parte cuando, ahorita te lo comentaba, que hay muchas veces que, por ejemplo, una persona llega a cometer un delito? Digo, la mayoría de las personas, por la situación económica del país, claramente, digo, no muchos o la mayoría de los mexicanos o está en situación de pobreza o está en una situación económica en la que no llega a ganar ni siquiera más de 15,000 pesos al mes, ¿no? Y como sabemos, por ejemplo, ahorita por la Ley Federal del Trabajo, digo, cuando llegan a privar de la vida a una persona, ya sea de manera imprudente o por un delito doloso, dicen, bueno, cuando la persona gana el salario mínimo, digo, atendiendo ahorita los cálculos, etcétera, más o menos lo que se llega a prestar o lo que se llega a calcular por esta ley es que la vida de esa persona está calculada, si lo queremos ver así entre comillas, por la Ley Federal del Trabajo. Ahorita actualmente está alrededor de 1,000,000, 1,000,000, 1,200,000, no recuerdo exactamente, pero más o menos es la cantidad que a una persona o a la familia de la persona que llega a fallecer, pues le llegan a entregar, ¿no? Por esa situación de la pérdida de la vida de la persona. Pero, por ejemplo, en delitos dolosos, o cuando llega, por ejemplo, que llegan a privar de la vida a una persona, ya sea una mujer o un hombre, y dicen, bueno, se hace el proceso penal, entre otras cosas, y se llega a un juicio oral o incluso a un procedimiento abreviado, entonces los llegan a condenar a una pena de prisión, pero además se les llega a imponer la reparación del daño o los condenan a la reparación del daño, que involucra, entre otras cosas, involucra esa parte, ¿no? Pero dices, bueno, pues al final de cuentas muchas veces queda en letra muerta. ¿Por qué? Porque la persona que llegó a privar de la vida, que llegó a cometer ese delito, pues es una persona que incluso vive fuera de la ciudad, en casas que apenas se sostienen. ¿Por qué? Porque son casas de madera hechas con el techo es de aluminio, etcétera. O es una persona que va brincando de albergue en albergue, etcétera, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo va a hacerla o cómo va a pagar esa reparación del daño si ni siquiera tiene para él mismo, ¿no? Aquí hay una cosa que creo es importante que la gente sepa, que la comisión, digo, o a través tú de la comisión, hay algo que el Estado es el responsable de que se vaya a resarcir ese daño. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es esa parte en donde se involucra al Estado? Porque, oye, a mí me cometieron un delito, mi familiar lo privaron de la vida y pues claramente esta persona no va a pagarme esa reparación del daño. ¿Por qué? Porque parte de la reparación del daño es incluso las sesiones de terapia que incluso a través de un dictamen pericial me hicieron a mí y a toda mi familia para, pues, sobrellevar esta pérdida, para sobrellevar esta situación en particular que a nosotros nos aconteció y pues claramente él no lo va a pagar. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, es imposible que me lo llegue a pagar y menos, si antes no podía, pues estando en prisión menos, ¿no? ¿Cómo es esa intervención del Estado para resarcir el daño de esas personas? Bueno, mira, tienes toda la razón. La gente no conoce de este derecho que ellos tienen de poder ejercitar el pago de la reparación del daño.
Si es cierto, existe una condena, se puede pagar con prisión y muchas veces con eso se quedan, pero esta afectación se traduce desafortunadamente, ¿verdad? La podemos traducir en dinero y el Estado puede asumir esta carga. ¿Por qué? Porque el Estado no te pudo garantizar a ti como ciudadano la protección de que no se te cometiera ese delito en tu perjuicio. Entonces, hay en la Ley General de Víctimas este derecho de acceder a lo que es el fondo de víctimas y que el Estado te lo pueda pagar, ¿sale? En este sentido, sí tiene que estar condenada la persona al pago de la reparación del daño. Algo que yo hago mucho actualmente a través del litigio, ya como litigante particular, pues fue hacer esta parte, ayudar a las personas que ya tenían una sentencia, informarles primero que nada, oye, pues está la reparación del daño pendiente. Pues sí, pero la persona no tiene para pagarme y si no tuvo para al principio, pues no lo va a tener ahora que está detenido. Y tienen toda la razón, pero es donde ya entro yo al quite y les digo, mira, el Estado lo puede hacer si está sentenciado a esta cantidad, incluso se puede verificar esta cuantificación ante el Tribunal de Ejecución de Penas, porque muchas veces, y de manera desafortunada, ¿verdad? Los tribunales solamente condenaban de manera genérica. Decían, sí condeno a la reparación del daño, pero de manera genérica, no le ponían pesos ni centavos. Entonces, es un trabajar del litigante por llegar a ese proceso, atenderlos con psicólogos o estudios psicosociales que también son mucho más amplios porque sí verifican todo el aspecto del cambio de vida que sufrió, no solamente la víctima directa, sino también las víctimas indirectas, ¿sí? Que son todo el entorno. Entonces, ya una vez que logramos esa cuantificación con lo que es la sentencia, obviamente una sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no cabe ningún recurso o juicio de amparo, ya puedes llegar a lo que es la comisión ejecutiva y presentarles esta sentencia con un escrito razonado de la víctima donde está requiriendo este pago de la reparación subsidiaria. ¿Sale? Una vez que se hace esto, la comisión integra su propio expediente administrativo, que no les voy a mentir, si es un poco tardadito, no es que tengamos una respuesta inmediata, pero afortunadamente ya este nivel del proceso, pues las víctimas dicen, mire, ya me esperé 3, 4, 5 años para que lo sentenciaran. ¿Qué más da? Al final del día, pues ya es la parte económica, no me urge, no la tengo, entonces podemos esperar. Se les hace si es necesario, un estudio socioeconómico de manera indispensable, porque la ley así lo establece, ¿sí? Ya los estudios psicosociales que también prevé la ley, yo muchas veces establezco en los escritos, pues que no quieren ser revictimizadas las víctimas. Volvemos al mismo tema, han pasado tantos años desde el momento en que sucedieron los hechos a este momento, entonces es revictimizante para las personas volver a decir qué les pasó, cómo lo han vivido, cómo ha sido este cambio en su vida. Entonces, hasta eso la comisión ejecutiva ha sido muy empática en ese sentido, obviamente, y dice no vamos a proceder a esos estudios, solamente el socioeconómico, que es rapidito, y se remite todo este expediente a lo que es el comité interdisciplinario. Entonces ahí es una abogada, una trabajadora social y una psicóloga quienes revisan este expediente y emiten una resolución en 90 días hábiles, en donde ya nos emiten una resolución bien razonada, bien fundada y motivada, de donde se verifica la procedencia de esta reparación del daño subsidiaria, en donde van a traer del fondo de víctimas el pago directo a las víctimas directas o indirectas, según sea el caso. Obviamente, los casos que atienden de manera prioritaria, obviamente son delitos de alto impacto o delitos de género, ¿verdad? Desafortunadamente, pues los delitos patrimoniales pues no tienen esta trascendencia que pues socialmente se requiere, ¿verdad? Pero afortunadamente hasta el día de hoy no me ha tocado que la comisión niegue el pago subsidiario de la reparación del daño. Todas y cada una de ellas las han pagado e incluso han ido un poquito más allá. Por eso el estudio socioeconómico que ellos generan.
¿sí? De decir, bueno, el juez cuantificó, no sé, en 500,000 pesos. ¿Sabes qué? Que se quedó cortísimo. Vamos a incrementarles más. Y me ha tocado que incluso hasta les dobletean esa cantidad, ¿sale? Entonces, hacen una reparación del daño integral. Por ejemplo, si estamos viendo pues que son personas que no tienen un servicio médico, pero lo necesitan, bueno, pues mandamos un oficio al IMSS para que se les dé esa atención médica, o sabes qué, necesitan alguna atención específica o particular, se remite también. Entonces son resoluciones bastante interesantes las que emite el comité interdisciplinario y que, te digo, hasta el día de hoy todas me han salido favorables a las víctimas. Ok, perfecto. Ahorita hablaste de, bueno, me mencionaste que eran dos casos los que tenías así como a la mente como de relevantes. Ese, por ejemplo, me interesaba mucho que lo platicáramos porque llega a suceder muchas veces. La, digo, tengo familiares que o son estudiantes de medicina o que ya son doctores y cuando hacían el servicio sí me llegaban a decir, no sabes, o sea, es impresionante las cosas que ves dentro de un hospital público, el cómo tratan a la gente, ahora sí que las equivocaciones que existen en el ámbito médico y todo lo que hacen, o sea, no es adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese caso en particular me llamaba la atención porque sí sucede muchas veces y se le debe dar un seguimiento y muchas veces, pues al final de cuentas, es gente que no tiene el dinero para seguir un proceso de esa magnitud en contra de personas que incluso están, pues, o se supone que están muy bien preparadas, pero que efectivamente, o sea, se haga visible de que sí se puede llegar a condenar, que sí se puede llegar a sancionar a estas personas porque se supone que estudiaron y que están trabajando para cuidar tu salud y tu salud y no perjudicarte al final del día. ¿Cuál es el otro caso que recuerdas estando ahí en la comisión estatal, en la comisión ejecutiva de víctimas? Sí, mira, volviendo al tema de adolescentes, ¿no? Que al parecer es recurrente en mi carrera. Mira, me tocó representar como asesora jurídica a una familia, ¿sí? Son 3 hermanas cuyo padre perdió la vida a raíz de un acto delictivo. Su hijastro lo privó de la vida a él, a la que era su pareja y pues su mamá, ¿verdad? Y su hermanita de 5 años. Hechos bien lamentables en donde, te digo, los priva de la vida, cercena sus cuerpos, los quema, los distribuye por la ciudad. Hechos muy lamentables, ¿sí? Donde piensas tú socialmente qué hemos hecho para que tengamos estas circunstancias, ¿no? ¿Dónde nos faltó la atención con este muchacho? Pero yo las asesoro a ellas siendo todavía funcionaria pública. Verificamos que el proceso se agotara vía procedimiento abreviado, donde el chico es sentenciado a 4 años, 10 meses y a un pago de la reparación del daño. Entonces, se agota el proceso de manera satisfactoria, muy dolidas mis representadas, no te lo voy a negar, por lo que te comentaba yo, de que ellas sentían que eran un periodo muy pequeño de tiempo para que incluso se pudiera lograr una mejora en la vida de él. Decían, pues sí, tenía 16 años cuando ocurrieron las cosas, en 5 años no creemos que se pueda lograr que este muchacho pueda enderezar su vida. Sin embargo, pues la ley está de esa manera y no hubo algo que pudiera cambiarlo, ¿verdad? Fue la pena máxima que logramos. Posteriormente salí yo de fiscalía y la seguí yo representando ya como asesora jurídica particular. Las ayudé a lo que era cuantificar la reparación del daño porque no estaba completamente cuantificada. Aumentamos esa cuantificación y posteriormente pues yo las ayudé a vivir un proceso psicosocial. Se les hizo un estudio pormenorizado por una psicóloga particular que nos ayudó incluso a verificar la parte del imputado, ¿sí? De cómo fue todo el contexto, porque eran familia al final del día, ¿verdad? Entonces, a mí me impactó mucho esta parte porque pues la viví como institución y la viví como
como abogada particular. Ya ves las dos connotaciones y incluso pues ya me tocó incluso lograr el pago de la reparación del daño con todo ese proceso que ya te platicaba, que fue pesado, fue desgastante, pero ahí está. Incluso hay un libro de un psicólogo que hizo un estudio del adolescente en su aspecto psicológico, ¿verdad? De qué fue lo que lo llevó a cometer este crimen, cuál era su perfil, cuál es su perfil actualmente, porque obviamente pues él ya lo entrevista después de 2 años de haber estado privado de su libertad en el centro de reinserción. Entonces, pues fue un proceso muy difícil para las víctimas, ¿verdad? Y por eso me fue a mí impactante. Entonces, cómo ocurrieron los hechos, saber qué llevó al muchacho a cometer el crimen fue impactante porque pues como te comenté, yo tengo 2 niños, 2 varones, y saber qué fue lo que él vivió, cómo lo vivió y cómo se desencadena, pero también las víctimas, cómo se sienten dañadas, dolidas por todo y también por el sistema. Entonces, por eso en mi vida profesional, pues sí me ha generado impacto. Ok. Bueno, ahora sí quisiera entrar a un tema que a mí me gustaría tocar, que otra vez, digo, ahorita estás como candidata a juez penal aquí en el Distrito Morelos. Porque, digo, atendiendo a lo que me dijiste ahorita de que te gustó la vida, ahora sí, pues de abogado litigante, ¿por qué? Porque incluso hasta uno maneja sus tiempos, maneja sus asuntos, etcétera, ¿no? Que es algo que en lo particular yo veo por lo que yo me he desempeñado en estos años. ¿Por qué ahora decidir el ser juez? ¿Por qué volver a la función pública, pero ahora como juzgadora? Bueno, mira, como ya tenemos rato platicándolo ahorita, ¿sí? Ya me tocó estar en todos los aspectos de lo que es la administración de justicia. Lo único que me falta es estar como esta parte de juzgadora, ¿sí? Ok. Anteriormente no lo había pensado, no lo había considerado porque obviamente me faltaba experiencia, me faltaba esta parte del conocimiento de las carencias del sistema, de qué se puede hacer, cómo podemos nosotros contribuir, cómo podemos mejorar. Y ahí es en donde nace mi deseo, mi anhelo por ser juez, ¿sí? Que sarge, primero que nada, pues la oportunidad, ¿verdad? Con esto de la reforma, pues creo que nos incita a participar y mi forma de participar, pues no solamente es ir a votar, es poder contribuir en la sociedad emitiendo resoluciones con base a lo que yo ya sé, con la base de lo que la experiencia en el litigio y estar en el tribunal y estar en fiscalía me han brindado. Entonces, si hay áreas de oportunidad, no digo que el sistema sea malo, no, tiene bastantes cosas bastante honorables y destacables que pienso yo son muy buenas. El sistema en sí es bastante bueno, pero por ejemplo las cuestiones de la puntualidad, la temática de lo tardado que pudieran ser los procesos, de que se vence un plazo y no te lo notifican a tiempo, no se hace todo de manera oportuna, los aplazamientos, cómo afectan estos a todos los intervinientes, no solamente, yo sé que es por una cuestión meramente administrativa, pero nos afecta a todos. Sí. Entonces, es donde yo más he notado en lo personal, profesionalmente, pero también es una inquietud que noto reiterada en mis clientes, en mis representados, tanto como imputados como víctimas, que sí merma, ¿sí? Entonces, es una forma de contribuir. Tengo mis hijos chiquitos, también me he dedicado a la docencia bastante tiempo y siempre les digo a mis alumnos, hay las vías legales para hacerlo, no se vayan pensando que podemos sobornar conocidos, que no, no, no. La ley es muy clara y te va a dar las pautas. Si sabes utilizarla, la ley te va a dar las respuestas que estás buscando. Entonces, por eso la inquietud, el anhelo de querer llegar a ser juez, por esta incorporación que yo les puedo dar de lo que yo sé. Ok. Algo que yo les pregunto, derivado de que, digo, otra vez, digo, derivado de esta reforma, derivado de que ya estamos próximos a elecciones, pues básicamente en un mes, a partir de que sale este episodio,
Yo lo que les digo, a ver, es que no es cualquier elección, ¿no? Porque al final, pues, políticos siempre van a ser políticos y pueden prometer mil cosas y no van a hacer nada, como se ha visto, digo, sin mencionar partidos, digo, hay buenos, hay malos, pero siempre ha pasado, ¿no? Pero esta elección, yo les digo, es muy importante, es una elección que jamás habíamos tenido y no es cualquier elección. ¿Por qué? Porque al final del día el político te puede llegar a prometer que va a poner agua en tu colonia o lo que sea y no lo hace. Y claro que es un problema. Pero acá es muy delicado. ¿Por qué? Porque vas a elegir a la persona que el día que desafortunadamente llegues a tener un problema legal, ya sea como víctima o como imputado, es decir, de que te están acusando de un delito, pues va a estar una persona enfrente que va a decidir al final de cuentas si vas a prisión o no vas a prisión. Y que esa persona ahora sí no tiene que ser ni el más guapo, ni la más bonita, ni la que mejor se vista, ni nada. O sea, tiene que ser una persona con conocimientos, con experiencia, porque no es lo mismo una persona que tenga 1000 doctorados, pero jamás estuvo en la práctica, porque otra vez, yo siempre les digo, la escuela es bien diferente a acá la práctica, o sea, es bien distinto. En la escuela es el deber ser y acá es, ahora sí, el cómo es. Entonces, yo los incito siempre a que conozcan a sus candidatos, a que conozcan de verdad a las personas que están como aspirantes a ser juzgadores, ya sea como jueces, magistrados y los otros cargos que también están para elección. En tu caso en específico, ¿por qué deberían de votar por ti? Es decir, ¿cuál es la cualidad o cuál es cuál es esa, ¿cómo lo digo? Pues sí, o sea, ¿qué es lo que te va a diferenciar a ti de otros candidatos, por ejemplo? Digo, porque son muchísimos los candidatos que hay para jueces ahorita, pero en tu caso en específico, ¿qué crees que tienes tú que los demás no tengan? ¿Por qué la gente debería fijarse en ti para ser juez en este caso? Bueno, mira, como bien lo dijiste, es un puesto sumamente técnico. Entonces, en cuanto a la cuestión técnica, indiscutiblemente creo que tengo la capacidad, la experiencia y el conocimiento, ¿sí? Em, Me actualizo constantemente, no es que yo salí de la facultad y ya no volví a estudiar ni me actualicé. Lo he hecho constantemente, tengo mi maestría, tengo diplomados, tengo acreditaciones. El ser docente me hace estar al Sí. día porque te preguntan, oiga, Liki, ¿salió esto o aquello? Estoy al día en cuanto a las reformas, trato de estarlo, ¿sí? En un estudio constante porque me gusta, porque en mi aspecto personal se me da. Entonces, ser técnica, la experiencia me la ha dado. Y en segundo, hay que tener sentido común, ¿sí? No encuadrarnos nada más en lo que la ley nos indica, porque es muy fácil, ¿sí? Sí es cierto, la ley te va marcando los parámetros, te da los tiempos, te dice el cómo, pero bien importante, saber cómo podemos utilizar la ley a nuestro favor, ¿sí? A mí ya me tocó hacerlo, entonces ya sé cómo es, ya sé cómo funciona y estar como juzgadora creo que es una parte bien importante el poder analizar todo este conjunto. A ver, ¿qué piensa la víctima? ¿Qué le hace falta al imputado? Sí, al final del día todos somos personas. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí vivir? ¿Qué no me gustaría que me pasara? ¿Sí? Porque como bien dices, un día de estos podemos estar de aquel lado, en alguno de los dos, y lo que buscamos es eso, que se nos trate como personas, que realmente la persona que está ahí sentada no nada más se siente pensando que es un trabajo. Sí. Entonces, que sí sea algo bien razonado, que sí sea algo que realmente de manera profesional, pero también particular, pueda dejarle a las personas a las que al final del día vas a administrar justicia. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar, de culminar con la entrevista? ¿Algo que quisieras decirle a la gente? ¿Algo que quisieras dejarle como mensaje próximo a estas elecciones que se vienen? Sí, mira, bien importante con la reforma. La reforma nos está brindando la oportunidad de participar. Otras veces durante tanto tiempo no se brindó esta oportunidad. La tenemos hoy en día como ciudadanos. Todos podemos salir a votar y elegir. Entonces, lo único que nos queda es hacerlo bien, pensar razonadamente por quién queremos que nos juzgue
y que resuelva nuestros problemas, porque al final del día es lo que el juez va a hacer, resolver un conflicto en donde tenemos nosotros participación, y si es una persona que sabe, que se ha capacitado, que tiene experiencia, mucho mejor. Yo invito a toda la ciudadanía a que los conozca, todos los candidatos, conocerme a mí en lo particular, lo que ha sido mi experiencia y mi trayectoria, y que el 1 de junio salgan a votar de manera razonada, hayan practicado lo que es su voto, es decir, que seleccionen las boletas, identifiquen el color, el cargo por quien van a votar y sobre todo el número, que en lo particular soy Iracema Ríos Blanco, estoy en la boleta rosa para el cargo de jueza penal en este Distrito Judicial Morelos con el número 57. Muy bien. Iracema, algo, tus redes, no sé si tienes Facebook, Instagram, donde la gente pueda seguir conociéndote. He visto tus publicaciones en donde hablas de toda tu trayectoria, los conocimientos que tienes, los estudios que tienes, que también es muy importante. No sé si ya tienes para que te puedan ahí seguir también para que te sigan conociendo de mejor manera. Sí, creo que sí, Mario. Tanto en Facebook como en Instagram, Iracema Ríos Blanco, fácilmente me lo localizan, no habemos muchas en el glosario virtual, entonces, repito, Iracema Ríos Blanco, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, ahí la pueden seguir para que la sigan conociendo. Otra vez, yo la conozco ya de hace mucho tiempo, es una persona que respeto, que admiro por su trayectoria, lo que ha hecho. Entonces, considero que es de las mejores candidatas que hay ahora sí, para un puesto tan importante que es ser jueza. Aquí, de todos modos, aquí les voy a estar subiendo sus redes sociales para que vayan y la sigan, la conozcan de mejor manera. Y bueno, a mí también me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.